Aún existe un problema feroz y es que no se avanza en la protección de los ecosistemas al ritmo que los vamos destruyendo. Exacto. ¿Y sabes quiénes son unos de los más damnificados de esta situación? Los animales. ¿Cierto, Carlita? ¿Que usted está preparada con esto? Tal cual tú lo dices, Eva, los animales sufren mucho de esto. Me imagino que ustedes ya habrán visto en redes sociales videos que hay de animalitos tremendamente afectados con el tema del plástico. Lo más doloroso es que esto es consecuencia de nuestra inconsciencia. Generamos una cantidad de plástico que es impresionante. Tenemos un impacto negativo en el medio ambiente. Solo por decirlo, en el 2020 vamos a estar produciendo un 900% más de plástico que desde que se comenzó a generar plástico en los años 50. ¿El próximo año? 900%, y eso... ¿Pesa las campañas? Es que eso es lo más duro, porque aún así, cuando ya no estamos usando la bolsa plástica, yo no quiero desincentivarlo porque todas las gotitas suman, pero estamos produciendo mucho más plástico y eso significa que estamos haciendo las cosas al revés. Es que la producción de plástico no... Por ejemplo, con la campaña que se hizo acá en Chile, la producción de plástico no cesó. Todo lo contrario. Claro. Se dejaron de regalar las bolsas y hoy día si quieres bolsas plásticas para la basura tienes que comprarlas. Claro. No es como que... Y no son biodegradables, además. Y no son biodegradables. Claro, bueno, y además, claro, nosotros pensamos, dejando de usar estas bolsas plásticas, estamos ayudando, sí, pero lo que más contamina es todo eso que nosotros usamos una sola vez y botamos de inmediato. Por ejemplo, los vasos de café que pensamos que son de papel, por dentro tienen plástico para mantener la temperatura, para mantener el agua caliente. Y eso se usa una vez y se bota. Y así es como vamos y vamos Viene contaminando. disfrazado de muchas maneras. Exacto. ¿Tú crees que somos reacios a la hora de emprender este nuevo tipo de formas de vida, digamos? Porque efectivamente tenemos clarísimo que el plástico nos lastima a todos. Pero aún así nos resistimos a sumarnos a eliminar el plástico de nuestra vida. Yo creo que hay dos betas en esto. ¿Ya? Uno, lo que son las industrias del plástico, que les conviene seguir generando plástico y no piensan más allá de la conciencia y de la ecología. Y otra somos nosotros, que muchas veces necesitamos ver videos como los que vamos a ver hoy en día para empezar a generar cambios y conciencia. Porque yo voy a hablar por mí. Yo hasta antes de ver todos estos videos, que no los vi hoy y los vengo viendo hace rato, no tenía la conciencia que tuve una vez que los vi, y por eso vamos a comenzar viendo inmediatamente cómo está afectando esta producción de plástico en los animalitos. Chuta. Ahí estamos viendo un documental de la BBC que se llama Drowning in Plastic. Dios. Está ahí todo eso. Imagínate, muestra un ave vomitando plástico. Es una cosa... Qué horror. Que mira, la verdad mira la cara de impresión de gente que trabaja en esto, además, Carla, es sorprendente. Claro, es verdad. Gente que justamente está propiciando el cuidado de nuestra fauna silvestre. No se pasó, pero es que es horroroso. Que además suele, que mucha gente bota el plástico donde se le da la gana. Tiran la botella por la ventana o la bolsita por la ventana, entonces termina cayendo un descampado, que termina siendo verdaderos vertederos que después provocan incendios, y cualquier animal se acerca a ese lugar, ve algo de color, piensa que es alimento y lo consume. Exactamente. Eso les iba a decir, y justamente a propósito de esas imágenes, busqué que el plástico en el medio ambiente se fragmenta en trocitos que son tan pequeños que acumulan sustancias tóxicas. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el animal, lo ingiere pensando que es hasta plancton. Exactamente, claro. Pensando que es un alimento y termina siendo absolutamente contaminado. Entonces, como el plancton también está contaminado, la cadena alimenticia desde lo más básico se contamina hasta llegar a nosotros. Eso te iba a decir. Exacto, tienes toda la razón. Sí, pues lo que tú dices es muy certero. De hecho, donde más cantidad de plástico hay es en el mar. El agua es lo que está más contaminado. Se dice que ya se estima una cifra de 18.000 desechos por kilómetro cuadrado de agua. Imagínate lo que significa eso. Y tal cual dices tú, los peces se confunden y piensan que es alimento y se comen el plástico intencionalmente. Eso es terrible. O sea, finalmente esto trae consecuencias en su tracto digestivo y se mueren, y dicen que además es una muerte tremendamente dolorosa. Nosotros, de una forma de llegar hasta su hogar y de crear conciencia, creamos, como pueden ver, esas peceras. Cada una de ellas tiene un plástico que es distinto, porque hay plásticos que se degradan desde los 100 años, incluso hay otros que se degradan en 1000 años. Partimos con vasos de Plumavit, que en su casa seguramente hay algunos, en la mía también. De algún cumpleaños. Desafortunadamente un cumpleaños infantil que uno, por acomodarse y por aligerarse la pega, termina contaminando profundamente. Bolsas plásticas en la segunda pecera, que también les vamos a contar cuánto se demora en descomponerse. Y en la última, botellas plásticas que todos tenemos en la casa. Exacto. O sea, nada de lo que está acá
lo peor es que hay que hacer conciencia desde nosotros mismos, o sea, algo que nosotros le estemos contando que no haga y nosotros no hacemos. No tenemos que hacer ninguno. Esto ocupa tiempo, pero también la intención parte por casa y por eso le estamos contando esto. Por eso es súper bueno que uno también empiece a adoptar medidas. En los cafés a mí me gusta mucho eso de que en algunos están haciendo descuentos si uno lleva su propia taza. Si uno lleva estas botellitas que no son plásticas, lo que venden ahí mismo. y te hacen un descuento para ellos no estar contaminando más todavía. Y también lo otro que me parece súper bien es no pedir bombillas. Porque también, bueno, yo creo que eso es básico, ¿eh? La bombilla es un elemento que tú usas y botas y lo único que haces es contaminar con ella. Bueno, estábamos viendo y hablando del tema del mar, cómo 18.000 desechos hay por kilómetro cuadrado de agua, pero también vamos a ver cómo el plástico afecta a los animales terrestres, como son las vacas en India. Pasemos a revisar algo que es realmente impactante. Pero ahí ¿están comiendo eso? Sí, lo que pasa es que acá hay un detalle. Son víctimas de la contaminación. Creo que si yo no recuerdo bien, Estados Unidos le pagaba a India para recibir su basura de plástico. Imagínate. Claro, es como que las exportaba, por ponerlo de alguna forma. Exacto. Entonces Estados Unidos, todas las botellas de plástico le pagaban al gobierno indio un cierto porcentaje de dinero mensual para que ellos recibieran en una embarcación todo este plástico y se botara allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? India termina plagado de plástico de Estados Unidos, da exactamente lo mismo. Las imágenes son, Carla, fuertísimas. Es que están operando a la vaca para sacar plástico de su estómago. Esta imagen justamente te muestra ahí a los veterinarios que están efectuando una cirugía para extraerle los residuos plásticos del estómago a la vaca. Y se extraen, imagínate la cifra que yo te voy a dar, entre 50 y 70 kilos de plástico del estómago de estos animalitos en una cirugía que, adivinen cuánto dura. ¿Cuánto? 30 horas. 30 horas. 30 horas dura la cirugía de la vaca. Me imagino que además debe pasar algo con el plástico que se debe confundir o de alguna manera vincularse con los órganos. Claro. Yo estaba leyendo ahí justamente las imágenes que estábamos viendo, Carla, y decía que algo pasaba con el tracto digestivo que en definitiva se quedaba como pegado. O sea, es como... ácido gástrico que del mismo algo debe ocurrir. A ver... O sea, bien no le va a hacer, eso seguro. Sin duda alguna, pero además como que este elemento tan tóxico se hace parte de tu cuerpo. Del organismo. ¿Me entiendes? Y de hecho provocan un engaño en el organismo de los animales, porque cuando consumen este plástico provoca una sensación de saciedad y ellos dejan de comer pensando que no tienen hambre y empiezan a morir por inanición también. Entonces, por todos lados es horrible lo que causa. Además, ahora, hay que verlo en video para que se te queden las ganas de comprar algo de plástico. Ya, pero tú te das cuenta, Juan Andrés, que no solamente pasa eso, sino que además hay que pensar que finalmente, como muy bien destacaba Eva hace un rato, esto nos termina perjudicando a nosotros directamente. Porque más allá de que nosotros tenemos la posibilidad de comer alimentos contaminados, estamos también terminando con la cadena alimenticia. O sea, estamos contaminando a aquellos seres que la gente carnívora de los cuales se alimenta y probablemente estamos contaminando mucho más de lo que nosotros creemos, digamos. Incluso para los vegetarianos capaz que esto sea... Es el tema. O sea, lo que quiero decir es que aquí no hay conciencia... Uno cree que es bueno, güey. Es un círculo vicioso porque además lo partimos nosotros y vuelve a nosotros porque nosotros ingerimos de una u otra forma. Entonces al final no tienes cómo cortar eso a no ser que sea con conciencia. ¿Y sabes quiénes son los que más contaminan con el tema del plástico? Las industrias embotelladoras. Claro. Más de 500.000 millones de botellas se hacen por año. Entonces... Es que hay algo muy raro de lo que estás diciendo tú, las botellas. Cuando los años 90, fin de los 80, principios de los 90, tendieron las botellas retornables, que con esto se iba a acabar la contaminación del plástico. Tú vas a un supermercado y sacar las botellas de vidrio, porque había obviamente pérdida para la empresa si se quebraba una caja. Claro. Hoy día todo el supermercado no hay botellas retornables, son todas botellas de plástico desechables. Entonces... nos metieron a todo el dedo en la boca. Nos quisieron decir que estaban haciendo algo y finalmente con el tiempo dejaron de hacerlo a vista de Piacenza de todos nosotros. A ver, Alfredo, pero es que si tú pensáis, es lo que tú decías hace un rato. O sea, el tema de las bolsas plásticas que mencionaba la Carla, finalmente terminó siendo un negocio. Pero por supuesto. No terminó siendo un elemento de conciencia.